¿Qué tal? Bendiciones. Estamos una vez más y en esta ocasión con la lectura y estudio del libro de Ezequiel, capítulo 27, que habla sobre la parábola de las águilas y la vid. Antes que nada recomiendo hacer una lectura del capítulo entero. Si tienes el tiempo, te lo aconsejo para que todo aquello que hoy escuches en este vídeo lo entenderás mucho mejor, pues yo por cuestiones de tiempo no voy a leer el capítulo entero, aunque sería conveniente. Si miramos el contexto, Ezequiel se encontraba bajo el exilio babilónico, lo más probablemente en Tel Aviv, territorio babilónico. Recordamos que el libro de Ezequiel fue un libro escrito durante el exilio babilónico, pues él fue deportado en el año 597 a.C. junto con el rey Joaquín durante la segunda deportación de Judá. Jerusalén aún no había sido destruida, pues eso ocurrirá más adelante en el 586 aproximadamente a.C. y en ese momento Sedequías gobernaba como rey vasallo en Jerusalén. Ezequiel profetizaba desde Babilonia sobre lo que estaba ocurriendo en Judá. En el capítulo anterior habla sobre un juicio a Israel en el capítulo 16, comparándola con una mujer infiel, contando sus abominaciones. Y Dios en esta ocasión habla a Ezequiel para que hable a su pueblo, para que cuente una parábola a través de un enigma. Es interesante diferenciar en este caso la parábola del enigma. Una parábola es una ilustración de la que se deduce una verdad, mientras que un enigma es un dicho que requiere una interpretación. Y esto sería dicho a Israel. Continuamos con el versículo 3. Dios le dice a Ezequiel: propon un enigma y una parábola a Israel, donde no es tampoco la única vez que Ezequiel hace alusión a cedros y ríos en forma de parábolas. En primer lugar, vemos en el versículo 3 que dice: una gran águila de grandes alas, largos piñones y espeso plumaje de muchos colores. Vino al Líbano y se llevó a la cima del cedro. Cabe destacar que estoy leyendo la versión La Biblia de las Américas, pero aunque todas dicen lo mismo prácticamente, algunas se expresarán de una forma u otra. En primer lugar, esta gran águila arrancó la parte más alta de sus ramas y la plantó en una ciudad de comerciantes, como dice en el versículo 4, o el más alto de sus renuevos, de este cedro. Lo llevó a una tierra de mercaderes o comerciantes y lo puso en una ciudad de comerciantes dichos. Luego más adelante dice: tomó de la tierra una semilla y la plantó a la orilla de un arroyo, con agua abundante. Donde esa semilla creció, produjo pámpanos, se hizo frondosa y dirigía sus ramas hacia el águila. Pero he aquí, más adelante dice que llegó otro águila y esta vid dirigió sus ramas hacia esa águila, para que fuera el águila el que la regara. Entonces la vid extendió las raíces y las ramas hacia esa águila para obtener agua. Aunque ya estaba plantada en buena tierra y tenía agua en abundancia para crecer y convertirse en una vid espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentos, esta rama decidió desprenderse de esta primera águila y se cambió a la segunda águila. El águila, en la Biblia, puede tener varios significados según el contexto y el pasaje de que trate. El águila puede representar juventud, renovación. En los Salmos, por ejemplo, habla sobre la rapidez, la protección divina, la visión. El águila también se usa para hablar sobre renovación y nuevas fuerzas,
como el Salmo 103, 5, que dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este águila también se asocia con el proceso de dejar ir lo viejo, por ejemplo, un pico debilitado, símbolo de viejas conductas o cargas, para obtener una renovación espiritual y física dada por Dios. ¿Saben? Cuando el águila siente su pico encorvado y débil, vuela a la montaña más alta, que se puede representar como la oración o la presencia de Dios. Golpea su pico contra la roca, en este caso podemos hablar de Cristo, para quitarse ese pico y así esperar que le crezca uno nuevo. Y así es como rejuvenece ese pico que ya le molesta, le hace daño. Esto representa la dolorosa pero necesaria decisión de desprenderse de viejos hábitos o del pecado para que Dios traiga una renovación espiritual. Aquí el águila representa en este caso, en este capítulo 17 de Ezequiel que estamos hablando, viene a representar el poder, como también veremos más adelante. También tenemos otro protagonista en esta historia, que es el Líbano. El Líbano era muy conocido por sus árboles, su cordillera, su belleza. Era un pasaje hermoso y valioso, apreciado por su aroma y durabilidad. Recuerden, el cedro del Líbano hoy aún figura en la bandera del Líbano, la bandera libanesa. Salomón incluso utilizó madera del cedro del Líbano para construir el templo y su propio palacio. Los cedros se usaban como imagen de la prosperidad de Israel bajo la bendición de Dios. Salmos 92. Y a lo largo de la Biblia vemos que se usa para representar grandeza o majestad, belleza, santidad, poder y orgullo humano derribado por Dios. Cedros del Líbano eran el símbolo clásico de realeza, grandeza y altura. Por eso se usa para representar la dinastía de David, el árbol más alto de Israel. Es como lo mejor del Líbano. A su vez la parte más alta, que es la que se llevó el águila. Es decir, lo mejor de lo mejor. Y luego tenemos otro protagonista más, que es la semilla. Esta semilla que se hizo vid, que de esta vamos a hablar más adelante. Esto es una profecía que el Señor le da a Ezequiel, pero que en el mismo capítulo el Señor se la explica también a Ezequiel. No deja, por ejemplo, por así decirlo, lugar a la interpretación de nosotros, pues ya viene explicada y vamos a analizarla detenidamente y cómo podemos aplicarla, qué mensaje, qué trasfondo tiene para nuestras vidas. Pues es una parábola que me gusta porque podemos desarrollar y aplicar varias enseñanzas para nuestras vidas. Ahora hagan por favor una lectura, si son tan amables, al menos de lo que es la parábola del versículo 3 al 10. Esto teóricamente narra los sucesos políticos ocurridos en torno al siglo VI a.C. Luego más adelante viene la explicación del Señor a Ezequiel, a partir del versículo 12. Y vemos que la primera águila hace referencia al rey Nabucodonosor, el cual vino a Jerusalén, el Líbano del que estamos hablando, en el 597. Se llevó al rey Joaquín, que gobernaba en ese momento, que es la cima del cedro. De lo más preciado, lo más importante del Líbano, se llevó esa copa que fue Joaquín. Aparte de Joaquín, también se llevan los príncipes, así como artífices e ingenieros. Esto también se explica detalladamente en Jeremías, en el capítulo 29, o en el libro de Reyes, donde viene todo esto más explicado. Fueron llevados a Babilonia, la tierra de los mercaderes y ciudad de comerciantes, llamada así porque era conocida por su ubicación geográfica, estratégica comercial y su sistema bancario económico y de intercambios tan avanzados.
Nótese el cambio de cultura y sistema económico de estas personas al pasar de una ciudad de economía agrícola centrada en el templo, fueron trasladados a una una ciudad grande basada en la riqueza y el negocio, con otro estilo de vida, otras formas de economía y mucho más centrada en el poder adquisitivo. Esta semilla de la tierra representa lo más probablemente a Sedequías, el tío de Joaquín, que fue puesto por Nabucodonosor, según Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 17, como vasallo. Este le juró fidelidad a Babilonia y tenía que actuar siempre para los intereses de Nabucodonosor, pues mientras siguiera sus órdenes iba a tener provisión y recursos. Pero ¿qué pasó? Entra en escena otro águila, también hermoso con grandes alas y plumaje, y esta vez se inclinó hacia esta águila. ¿Qué significa o qué representa, mejor dicho, este águila? Este águila representa a Egipto. Sedequías, esta vez tal vez convencido de que saldría de ese gobierno bajo Nabucodonosor, él quiso salir e inclinó sus raíces, su fuerza, su enfoque, sus ideas, y como dice este versículo 15 del capítulo 17 de Ezequiel, se puso en contacto con Egipto para que le diese caballos y tropas, pensando que así podía hacer frente a Babilonia. Algo que desagradó mucho al Señor, porque había roto el juramento, el pacto que hizo con Nabucodonosor. Pues nosotros siempre, como hijos de Dios, tenemos que tener palabra. Si hacemos un trato, aunque sea con algún enemigo, debemos cumplirlo. Eso es orden del Señor. Dice Eclesiastés 5:5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Sobre el año 589 aproximadamente, Dios proféticamente dijo de Sedequías: mi juramento que despreció. Dios lo consideró no solo como un juramento a Nabucodonosor, sino también a él, pues como israelita también estaba representando al pueblo, y un hombre que incumple así una promesa tan importante está tratando de dejar mal a Dios. Dijo Taylor, un comentarista: las implicaciones de esta actitud son de gran alcance. Indica que los acuerdos celebrados y las obligaciones contraídas por los adoradores de Dios son tan vinculantes como si hubieran sido hechos con Dios en persona. Sedequías se rebeló rompiendo el pacto con Nabucodonosor, algo que tampoco era la primera vez, pues ya sucedió antes con el rey Joaquín. Debido a la rivalidad existente entre Babilonia y Egipto, tal vez muchos de los que quisieran vencer a Babilonia necesitaban o veían la oportunidad de aliarse con Egipto para vencer a Babilonia. Sedequías traicionó a Nabucodonosor. Esto lo podemos ver con detalle, que sucedió en el 9º año de Sedequías, de reinado. En el capítulo 52 de Jeremías sale todo detalladamente. Intentó aliarse con Egipto, salió de una buena tierra, Sedequías, donde iba a tener crecimiento, recursos y protección por este primer águila, por Nabucodonosor, mientras siguiera sus caminos, mientras siguiera las órdenes y bajo el mandato de Nabucodonosor, mientras siguiera mirando a ese águila. Y ahí fue cuando se desvió, dejó de mirar ese águila para irse a otro, donde perdió esa provisión con el primer águila. Ahora, ¿qué aplicación podemos sacar de esto para nuestras vidas? Jesús habló muchas veces sobre la vid, los frutos, etc., siempre dándonos parábolas sobre la vid, los olivos, las semillas. Lo utilizaba mucho para enseñar acerca del dar frutos, el seguir los caminos, el seguir la voluntad de Dios, mantenernos firmes en la palabra. Imagínense que somos esa semilla que toma este águila y nos plantan en tierra fértil. Jesús nos miró desde el cielo, nos tomó y nos introdujo en su vida.
Romanos capítulo 5, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Jesús te deja plantada en esa vid y tú eres esa vid, y mientras mires a Jesús, Él te da los recursos que necesites, Él te sustenta, te provee. Él nos ha trasladado a una tierra que produce buen fruto. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Somos una semilla la cual Dios plantó con el propósito de estar siempre con nuestras raíces mirando hacia Él. Mateo 13, 23. Recuerde la parábola del sembrador. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Mantente arraigado en Jesús, en la tierra donde el Señor te ponga. Tú no te preocupes. Abraham tuvo que salir de su tierra, dejar a su parentela. Deja que Él te plante donde quiera, donde seas útil y produzca frutos. Es bueno a la vez que leemos la parábola leer la explicación que encontramos en el mismo pasaje. Es decir, ir alternando entre los primeros 10 versículos y el segundo. Por ejemplo, ahora estamos comparando el versículo 6 con el 14, que es como la explicación donde dice el Señor que esta vid produjo frutos. Y en el versículo 14 dice, a fin de que guardando su pacto se mantuviera. Así el Señor también nos manda a guardar su pacto. Y siempre cuando guardemos su pacto, nos mantendremos en obediencia y Él nos prosperará y nos guardará. Dice en Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O Deuteronomio capítulo 8, versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Recuerden, por ejemplo, Pedro, mientras miraba a Jesús, no se hundía en el agua, se mantenía firme. Dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero hay veces que podemos desviarnos por muchos motivos, ya sea por comodidad, porque lo otro parece mejor, por placer, por engaño, por falta de confianza en Dios. Por ejemplo, cuando nos desviamos de esta primera águila de Cristo, hay veces que los caminos de Dios pueden parecernos más difíciles, más cansos y cargos. El enemigo nos pone algo aparentemente más cómodo y placentero, como puede ser esta segunda águila a la que quiero hacer referencia con esta parábola. Y esta segunda águila nos puede parecer un poco más fácil, más rápida, y perdemos una provisión que Dios nos dio desde el primer momento para abandonarla y irnos a la segunda. Esto se puede aplicar para algún camino que queremos conseguir, alguna meta, algo que anhelamos y deseamos, pero Dios no nos quiere dar. Nos alejamos de la provisión de Dios
para algo que parece más cómodo, cuando ya Dios desde el primer momento con él no nos faltaba de nada. Fíjense lo que dice el versículo 8. Estaba en un buen campo, junto a muchas aguas para que diese fruto. Y allí donde está ahora, versículo 15 dice, será prosperado, tendrá bendición, pues ni aun Egipto alguna vez quiso ayudar. Por ejemplo, esto lo dice en Isaías 30. Habla sobre los hijos que se apartan para tomar consejo y no son de Dios. Se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y ponen su esperanza en la sombra de Egipto, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Es decir, buscaban ayuda de Egipto sin consultar con el Señor y esto no les salía bien. Como dice este versículo 15 del capítulo que estamos viendo de Ezequiel 17. ¿Será prosperado? ¿Crees que Dios bendecirá que hayas tomado una decisión de alejarte de Él por algo que aparentemente tú has visto más fácil, más bueno? Pues no es así, querido amigo. Más adelante vemos también que dice el Señor, arrancar las raíces. Esta expresión significa desaparecer como nación. Veamos que por esta falta de cumplimiento de este pacto iba a derivar en un juicio y que implicaría desaparecer como nación, como dice aquí el Señor en esta profecía. Esto también lo podemos ver en Amós 2:9 para entender mejor esta expresión, donde dice, yo destruí delante de ellos al amorrheo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y es como así dice el Señor en el versículo 9, no arrancará sus raíces y cortará su fruto, para que se seque y se sequen todas sus hojas tiernas, como diciendo que se quedará sin descendencia, sin prosperar y sin recursos para seguir funcionando como civilización o como nación, sumado a todos los juicios que también vienen luego, del versículo 20, y tenderé sobre él mi red y será atrapado en mi trampa, entonces lo llevaré a Babilonia y allí entraré en juicio con él por la infidelidad que ha cometido contra mí. Todos los escogidos de todas sus tropas a espadas caerán, y los sobrevivientes serán esparcidos a todos los vientos. Y sabréis que yo, el Señor, he hablado. Pues ya no es solo el hecho de que Sedequías traicionara a Nabucodonosor, es el pacto que tenía hecho con él. Como hemos estado diciendo antes, un hombre tiene que cumplir su palabra, su trato. Nadie quiere a los traidores, ni mucho menos Dios. Esto es algo que desagradó mucho a Dios. Él hizo un pacto con Nabucodonosor y lo incumplió al buscar a Faraón para liberarse de él. Otro de los motivos por los que podemos desviarnos de Cristo, de esta primera águila, es por la falta de fe. Hay veces que podemos cambiarnos de lado, dejar a Dios por otros caminos, por otros placeres, simplemente por engaño o falta de fe, aun sin darnos cuenta. También por falta de confianza en Dios hemos perdido el fervor, hemos perdido la energía de seguir mirando hacia esa primera águila. Recuerden cuando David hizo un censo en el pueblo, porque tal vez no confiaba lo suficiente en Dios y quiso contar con sus propios suministros. Y eso desagradó bastante a Dios. Hay veces que podemos perder la confianza en Dios, así como esta vid con ese águila, y buscamos otros medios que nos proporcionen esa confianza que necesitamos. Vean, por ejemplo, Jeremías capítulo 2, versículo 13, que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
O sea, estás dejando a Dios, que es el primer suministro, la primera provisión, con bendición, por falta de confianza en ese suministro para buscarte algo que tú crees que te va a ir mejor y al final ni así te va bien, lo que te va es a ir peor. Debemos fortalecer cada día y aumentar nuestra confianza y nuestra fe en Dios para que siempre nuestras ramas estén mirando hacia Él. ¿Qué pasa? Que también el enemigo por engaño nos puede hacer desviarnos y cambiarnos de mirada nuestras raíces. Recuerden que el diablo también se disfraza de luz, como dice la Biblia. Por eso debemos tener cuidado y estar atentos, pues este águila aparentemente era igual que el primero. Y te puede hacer cambiar, te puede hacer desviarte, desenfocarte de tu propósito. No descuides, no pienses en cambiar. Recuerden que uno de los fallos que tuvo Eva fue mantener una conversación con esa serpiente. Que no nos diga el Señor, has dejado tu primer amor por otro. Apocalipsis 2:4. No dejes que te engañe. Mantente mirando a esa primera águila, que es Cristo, que es la que te va a dar verdaderamente la provisión y el suministro que necesitas, porque Él es el que te tiene plantado en una buena tierra. Ahora continuamos con el versículo 22, donde, para terminar esto, se da un mensaje de esperanza que es una profecía mesiánica. La profecía de castigo de Ezequiel termina en esperanza. Cuando el pueblo depositó su esperanza en alianzas extranjeras, fue desilusionado. Únicamente Dios podía darle una esperanza verdadera. Entonces Dios dijo que plantaría una ramita tierna. Este es el Mesías, cuyo reino crecería y se convertiría en un refugio para todos los que fueran a él. Vean Isaías capítulo 11, 1 al 5. Esta profecía se cumplió con la venida de Jesucristo. Dice, sacaré del cogollo de aquel alto cedro. Esta es una profecía mesiánica, lo que a mí me da a entender, en la que se declara que Dios hará descollar a su Mesías del linaje real de David, aquel alto cedro, y lo establecerá en su reino como un monte alto y sublime. Daniel capítulo 2. Él reinará con supremacía y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Renuevo también es un nombre, una palabra para definir al Mesías. Vean Zacarías capítulo 3, versículos 8, o Zacarías capítulo 6, versículo 12, e Isaías capítulo 4, versículo 2. Todos estos versículos los doy complementando a esta profecía que estamos hablando. El Mesías será un tallo que crezca hasta convertirse en un magnífico cedro, donde bajo su mandato imperial todas las naciones serán benditas e Israel será restaurado. Y en el último versículo, el 24, dice, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde, seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. El Mesías brotaría del árbol seco que quedó tras el juicio de la humillación, es decir, aquel remanente humilde de Judá a través del cual vino a la tierra, aunque en últimas él sería prosperado sobre todos. El cedro en todos estos textos equivale a la dinastía davídica. Con la deportación del principal de su renuevo, Jeconías, no desaparece esta, porque Yahvé se encargará de cortar de él un tallo para plantarlo en el monte alto de Israel, en la colina santa de Sión, donde allí se desarrollará frondosamente hasta convertirse en un magnífico cedro, en el que anidarán aves de toda pluma, es decir, todos los pueblos se reunirán en Jerusalén bajo la sombra protectora del Mesías, y todos los árboles de la selva, todas las naciones, reconocerán que todo ha sido obra providencial de Dios.
Este es el árbitro de la historia, el Señor, el que humilla al árbol sublime y levanta al árbol bajo, el que humilla al árbol grande como puede ser Babilonia y eleva un árbol humilde como el de Judá, humillado por su opresor. Jehová ha obrado un milagro en favor de su pueblo, pues le ha hecho reverdecer como esa vara de Aarón cuando todos le consideraban como un árbol seco, y en cambio ha secado el árbol verde. El imperio babilónico, que con su exuberancia parecía tener una larga vida. Vemos cómo la historia, todo, está en manos de Dios. Por eso Israel debe confiar ciegamente en Él, a pesar de la tragedia que se le avecina en esta profecía. Pues al final triunfará el pueblo elevado sobre el invasor babilónico. Y este es el mensaje, esta es la explicación, la forma de aplicarlo para nuestras vidas, esta parábola, estas dos águilas. Mantente arraigado en tu primera águila, la cual es Cristo, sobre todas las cosas. Mantente firme en tu fe y no te cambies de ella. Enfócate en Cristo, mira a Cristo y no mires a otro lado. Dios te bendiga mucho, nos vemos en la próxima.